buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos a nuestra escuela dominical. Estamos contentos de que el Señor nos ha ayudado hasta aquí y podemos abrir su palabra, estudiarla con toda libertad. Vamos a empezar a estudiar un nuevo material y el tema que vamos a estar viendo en algunas lecciones son los fundamentos del cristianismo. Entonces vamos a estar hablando de doctrinas que tienen que mantenernos como cristianos, que tenemos que estar seguros, ¿verdad? De ellas, y como dice Judas, tenemos que contender ardientemente por la fe que nos fue dada. Entonces tenemos que conocerlos. Una de las doctrinas fundamentales del cristianismo es la Trinidad. Entonces, Dios se ha revelado a través de su palabra, dice que se ha revelado a través del Padre, a través del Hijo, como también a través del Espíritu Santo. Entonces, nos habla allí de que eso, aunque son tres personas distintas, es un solo Dios verdadero y que Él se ha manifestado a la humanidad en las tres personas de la Trinidad. También otra cosa que vamos a estudiar es de que la segunda doctrina es acerca del propósito de la humanidad. El ser humano ha sido creado a imagen de Dios y lo ha hecho con un propósito, ¿verdad? Dice que Él nos creó a su imagen para cumplir su propósito y para su gloria. La tercera doctrina es respecto a la naturaleza del pecado. El ser humano en su condición natural está muerto en sus delitos y pecados y sin esperanza. Solo en Cristo podemos tener vida eterna. Esto nos lleva a la cuarta doctrina, que es la muerte de Jesús por nuestros pecados. Podemos tener vida eterna únicamente porque Él pagó el precio por nosotros y ocupó nuestro lugar en la cruz. La quinta doctrina es la resurrección de Jesús. Si Él no resucitó, en vano es nuestra fe, dice la palabra de Dios. Entonces vivimos porque Él vive y debemos creer en Él por fe. La sexta doctrina es acerca de la obra del Espíritu Santo, quien magnifica la obra de Jesús, y debemos entender que no estamos solos, que Jesús envió al Consolador para que esté con nosotros todo el tiempo y entonces le encomendó una obra al Espíritu Santo. Finalmente debemos creer, afirmar y esperar el regreso de Jesús. Esa es la otra doctrina, que Él, así como se fue, Él regresará y establecerá su reino eterno. Y debemos estar preparados y esperanzados en esta verdad, ¿verdad? La palabra de Dios es la fuente de toda verdad y como tal debemos creer y al afirmar lo que enseña. Cada una de estas doctrinas debe ser creída, tiene que ser entendida y afirmada por los creyentes. Son doctrinas fundamentales del cristianismo. Entonces vamos a estar estudiando ese material durante estos meses y esperamos que sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. El tema de este día es la naturaleza de Dios. ¿Y por qué es tan difícil entender la Trinidad? Ese es un tema controversial, ¿verdad? Porque hay sectas, ¿verdad?, que no creen en Dios, que no creen en la Trinidad. Hay diferentes situaciones, ¿verdad?, que alegan de que eso no es así. Bueno, ¿por qué es tan difícil? Porque hay cosas que no se pueden comprender muy bien y la mente finita humana va a tener situaciones que tal vez no lo entendamos muy bien, pero leyendo su palabra, estudiando su palabra, podemos ver cómo Dios se ha revelado a nosotros. Y Dios se reveló a través de como el Padre, como el Hijo y también como el Espíritu Santo. Entonces Dios se ha revelado a nosotros de las tres formas. Entonces, vamos a estar estudiando el libro de Juan y vamos a analizar algunos pasajes que nos van a ayudar ahora para aclarar lo de la Trinidad. Cuando hablamos de que no comprendemos lo de la Trinidad, es como cuando un ejemplo que nos da el material dice, bueno, si tenemos un auto, nosotros quizás no comprendemos cómo funciona el motor, cómo funciona todo lo del auto, pero nosotros nos sentamos en el auto y lo conducimos y disfrutamos el viaje y no estamos cuestionándonos, ¿verdad? Porque cómo funciona todas las partes del auto, pero sí confiamos en que eso funciona. Entonces, y cuando hablamos de Trinidad, que es una unidad, es una esencia, ¿verdad? Es una esencia, que son tres personas distintas en un solo Dios verdadero. Entonces, podemos poner otro ejemplo, en el caso del agua, ¿verdad? Que son moléculas de diferentes, pero todas hacen una unidad que es el agua.
Entonces hay cosas que a veces nosotros podemos decir, pero ¿cómo es que se pueden, por qué es que estamos hablando, verdad? De que es difícil. Bueno, vamos a estudiar la palabra de Dios, quien nos ha dado la verdad, que nos va a ayudar a entender lo que el Señor quiere que entendamos este día. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias porque tu palabra es inspirada por ti, Señor, y porque nos aclara situaciones que tal vez hay dudas. Señor, gracias, te suplicamos que tu Espíritu Santo nos aclare, nos ayude, nos enseñe, Señor, para que podamos aprender de ti, Señor, conocerte mejor, conocer tus atributos y que podamos servirte mejor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el libro de Juan, Juan dice que estas palabras, todo lo que se escribió ahí es para que creamos en Él y para que seamos salvos, que lo conozcamos a Él, ¿verdad? Que es el Dios verdadero. Entonces vamos a buscar, quiero que busquemos en el capítulo 14 de Juan. Yo sé que muchos conocemos algunos versículos de ese capítulo, el capítulo 14, y vamos a leer del 8 al 11 para iniciar. Dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Ahora, aquí Felipe le hace una pregunta y algo que vamos a decir es que el capítulo 14, ¿verdad? En Juan 14 no es explícitamente acerca de la Trinidad. Este capítulo brinda claridad respecto a esta doctrina que es fundamental, ¿verdad? Para el cristianismo y para la vida del creyente. Jesús está con sus discípulos y aquí está en el aposento alto. Pero ¿qué pasó? Está pronto a ser sacrificado y quiere prepararlos a sus discípulos, lo quiere preparar para lo que viene. Viene algo difícil. Es por esa razón que a partir de ese capítulo 13, Jesús su ministerio lo enfoca a los discípulos. Él les está enseñando del capítulo 13 en adelante, es un ministerio de Jesús hacia sus discípulos. ¿Por qué? Porque dice Juan 13:1, porque los amaba. Dice, Jesús quería confortarlos, animarlos, no solo por lo que acababa de suceder con Judas, ¿verdad? Sino que también porque vendrían días difíciles cuando apresarían a Jesús, cuando lo sacrificarían y ellos ya no lo verían en ese momento. Era importante que entendieran verdaderamente quién era Él, que quedaran bien entendidos. Y después de que Jesús les habló acerca de Él, en el Juan 14:6, que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, seguían sin entender a plenitud. Tampoco entendieron la claridad de sus palabras en los versículos después. Cuando dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto, según el 14:7, ¿verdad? Ahora, simplemente no entendían que el Padre y el Hijo son uno. Por eso Felipe le dice que quiere ver al Padre. Felipe, como toda persona sincera, ¿verdad? Si algo no lo entiende, va y le pregunta y le dice, bueno, queremos conocer al Padre. Y entonces en el versículo 9, Jesús como que si respondiera en una forma triste, ¿verdad? Un tono triste, porque es como, bueno, 3 años han estado conmigo, hemos estado aprendiendo, hemos estado viviendo juntos, Jesús estaba haciendo milagros, estaba de su ministerio en todo lo que estaba haciendo, y es como que todavía sus discípulos no habían entendido quién era Jesús. Y a pesar de que Jesús había estado con ellos, según el versículo 18 del Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás, al unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea que Jesús había venido a dar a conocer al Padre. Ahora, veamos que esos discípulos era su círculo íntimo de Jesús, ¿verdad? Y aún así no lo entendían. Y la otra cosa era que sus discípulos habían estado con él, ya dijimos, habían estado con él 3 años, todo el tiempo de su ministerio, y habían escuchado sus enseñanzas, habían sido testigos de sus obras. Por eso Jesús le pregunta a Felipe,
y le dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque imagínense, dice, tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe. Ahí dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. O sea, lo confronta, porque estuvo tanto tiempo con él y no lo había conocido, no había entendido claramente era, quién era Jesús, ¿verdad? Quién era él. Ahora dice, él no había entendido que el Padre y el Hijo es uno, son uno. Y dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, en el versículo 9. Sus discípulos habían entendido que Él era el Hijo de Dios, porque lo reconocían que es el Hijo de Dios, era el Hijo de Dios. También seguían sin entender, ¿verdad?, las implicaciones de la triunidad, ¿verdad?, de más adelante que les revelaría con claridad. ¿Por qué? Porque en ese momento no lo entendían muy bien, pero después el Espíritu Santo les iba a aclarar las situaciones para que ellos escribieran. Debían entender que Jesús estaban viendo, al ver a Jesús estaban viendo al Padre. En el versículo 10, Jesús continúa dirigiéndose a Felipe, pero ahora le dice de una manera más enfática, ¿verdad? Y le dice que yo soy en el Padre y el Padre en mí, en el versículo 11. ¿Qué está diciendo con esto? Habla de la unidad que había entre ellos. Son uno en esencia, pero son dos personas distintas. Entonces, en Juan 10:38 Jesús ya había afirmado esta verdad en cuanto a Él, el Padre y las obras de ambos. Sin embargo, la mente finita del humano no puede entender, no puede comprender completamente, ¿verdad?, esta doctrina. En el versículo 11 Jesús les pide algo y les dice que crean. O sea que el Señor nos pide que creamos, que crean. Lo que estaba por venir para Jesús y sus discípulos no iba a ser fácil y era vital que los discípulos entendieran con claridad quién era Él para que su fe no bajara, no desmayara. En el versículo 11, Dios es uno, como el credo de Deuteronomio 6:4, ¿verdad? Afirma que Dios es uno, pero la doctrina de la Trinidad no contradice lo que está diciendo que Dios uno es, sino que es una aseveración y dice, aunque la palabra Trinidad no se encuentra en ninguna parte en la Biblia, esa palabra no existe, ¿verdad?, en la Biblia, pero se encuentra como tal en la Biblia, pero sí describe la enseñanza bíblica acerca de Dios. O sea, podemos estudiar las tres personas de la Trinidad sin que diga la palabra Trinidad, nos enseña la doctrina. Era bien importante, era vital que sus discípulos entendieran quién estaba entre ellos, ya que Jesús era como el Padre, aunque eran personas distintas. Y les invita a creer. Era como que no necesitamos más pruebas, Jesús mismo era la prueba. Pero si no querían creer así, los invita a creer por las mismas obras, que observaran las obras de Él, que pensaran en eso. Jesús había dado tanto testimonio de Él y del Padre, que del Padre son uno. Entonces, concluyendo esta parte, podemos decir que debes creer que lo que Dios ha revelado en su palabra acerca de sí mismo es suficiente. O sea, su palabra nos revela acerca de sí mismo. Entonces es suficiente. Debemos creer que el Padre y el Hijo son uno. Esa es la otra conclusión que podemos sacar de esta porción, que el Padre y el Hijo son uno. Vamos a seguir leyendo y hoy vamos a leer del versículo 16 hasta el 20. Dice así, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Qué implicaciones tiene el Espíritu Santo? ¿Qué implicaciones tiene que el Espíritu Santo more dentro del creyente? Aquí ya nos habla del Espíritu Santo. Una de las cosas que vamos a ver en esta parte es de que el Consolador, el Espíritu Santo, tenemos el Espíritu Santo para siempre.
Tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, en ti. Si tú eres cristiano, el Espíritu Santo mora en ti. Tienes la esperanza de la vida eterna en Él. Tenemos esperanza de vida eterna en Él. Son tres aspectos que vamos a ver. Veamos el versículo 16. Aquí nos hace, el creyente puede aprender mucho de Él. ¿Por qué? Porque Jesús no les revela a sus discípulos únicamente que Él y el Padre son uno, sino que les habla de la tercera persona de la Trinidad, les habla del Consolador, el Paracletos, el Espíritu Santo. Eso es relevante aquí, como se vio antes, Jesús amaba a sus discípulos y quería cuidar de ellos y quería que comprendieran que lo que estaba por suceder y entendieran la triunidad del ser de Dios. Este Consolador, que es el Espíritu Santo, estaría con ellos para siempre, gracias a lo que Jesús haría, porque al irse Jesús dejaba al Espíritu Santo, iba a enviar al Espíritu Santo. Entonces aquí es un alivio para ellos, para que ellos sepan que no van a estar huérfanos, que van a estar, el Espíritu Santo va a estar con ellos, cuidando de ellos. El versículo 17 comienza con y dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, según el versículo 15, ¿verdad? El Espíritu les sería dado a sus hijos verdaderos cuando Jesús rogara al Padre, no porque obedeciendo lograran alcanzar este regalo, sino porque su obediencia probaría que verdaderamente eran sus hijos. Por tanto, el Espíritu de verdad no podría estar con quien no lo conociera. Cuando hablamos de que quién tiene el Espíritu Santo, no es que tenemos al Espíritu Santo porque le obedecemos. El Espíritu Santo está desde el momento que creemos en Él. Él viene a morar en nosotros. Él está en nosotros. Y es porque Dios en su amor, Él quiso que sus discípulos no estén solos, sino que el Espíritu Santo esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Él está en nosotros. Y también el Espíritu Santo decía ahí, aunque el Espíritu Santo aún no había venido, porque cuando él les estaba hablando, no había venido el Espíritu Santo, dice, estaba en vosotros. Está hablando también allí de que mora con ellos. Esto significa que si conocían a Jesús, conocían al Espíritu Santo, conocían al Consolador. Qué linda esta declaración, porque cuando vieron a Jesús, estaban viendo al Padre y también estaban viendo al Espíritu Santo. En el versículo 16 dice que Él vendría a ellos. ¿Cómo es la cosa? Él está yéndose y dice que les va a mandar al Espíritu Santo y les dice que Él vendría. Ahora, lo que está diciendo es de que el Hijo y el Espíritu Santo son uno en esencia también. Entonces, los dos son personas distintas, pero son uno en esencia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno en esencia. Los discípulos estaban comenzando a entender esto de la triunidad, ¿verdad? Que estaba hablando el Señor referente a Dios. Ahora, comprender eso no es fácil, porque si nos ponemos con la mente humana, no podemos a veces analizar lógicamente, pero el Señor en su palabra nos habla y dice que nos ha dado el Espíritu Santo para que nos enseñe y nos ha dado para que tengamos fe y creamos en Él y creamos en que la verdad está en la Biblia, en su palabra y que Él no miente. Entonces, lo que Él dijo, entonces es verdad. El versículo 19, Jesús sabía que su hora había llegado y el mundo no lo vería más. Sus discípulos no lo verían más, ¿verdad? Y lo verían hasta que después que resucitara y les dijo que él iba a vivir y que también ellos tendrían vida, porque Él vive, nosotros también vivimos. O sea que si no hubiera resucitado Jesús, vana sería nuestra fe. Él era el camino, era la verdad, era la vida y en Él tendrían vida eterna. En Él estamos completos, eso está en Efesios 1:3, ¿verdad? Que en Cristo estamos completos, no necesitamos más. Tendrían esperanza y no estarían solos. Ahora, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Oiga eso, vendremos, está hablando en plural, porque es una Trinidad. Entonces dice, moraremos con Él. Cuando el Espíritu Santo está con nosotros, está Dios completo con nosotros, ¿verdad? Jesús habla en el versículo 20
Jesús había afirmado que él y el Padre eran uno y que él y el Espíritu Santo eran uno. Al ver a Jesús, habían visto al Padre y al Espíritu Santo, puesto que Dios es uno, un Dios, tres personas, una esencia, ¿verdad? Hay unidad en las tres personas de la Trinidad. Dios había venido a este mundo, vendría no solo a morar con sus hijos, sino también en ellos, con el Espíritu Santo morando en ellos. Los discípulos estarían en Jesús y Jesús en ellos. Por eso tendrían vida, tendrían esperanza sin turbarse, como lo que se habla el capítulo 14, ¿verdad? Que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Porque si creemos en Dios, decía, creed también en mí. Y habla allí, les aclara para afirmarles la fe. Vamos a ir ahora al versículo del 23 al 26 del Juan 14. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Tenemos que guardar su palabra, debemos confiar en su palabra y también tenemos que aprender a adorar. Tenemos que siempre estar dispuestos a adorarle por las maravillas que el Señor ha hecho en revelarse a la humanidad a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Hijo vino a dar a conocer al Padre y dice que no nos dejó solos, mandó al Espíritu Santo. En el versículo 23, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es la doctrina trascendental de la Trinidad que podemos saber? Que dice allí, ¿verdad? Con sus discípulos, en un momento crucial de su ministerio, Jesús claramente se revela a ellos para darles una esperanza. Él quiere que sepan con claridad quién es Él y que confíen en Él. Él quería evitar que se turbaran, que se afligieran, pero además Jesús quería que obedecieran su palabra. O sea que Él estaba hablándoles que quería que obedecieran su palabra, que siguiendo sus mandamientos debían guardar su palabra si en verdad lo aman. Una manifestación del amor a Dios es en obedecer su palabra, en guardar sus mandamientos. Y allí Él les dice, si verdaderamente son sus hijos, guardarán su palabra, el Padre los amará y Dios mismo vendrá a habitar con ellos. Dios siempre ha querido morar en medio de su pueblo, ¿verdad? Siempre en Ezequiel menciona eso en 37, 26 y 27. Jesús moraba entre ellos. Jesús había morado entre ellos, pero no por medio de la venida del Espíritu Santo, según este versículo, la Trinidad vendría a morar con cada uno de sus hijos. Esto se ve claro en el uso de los plurales cuando dice vendremos y haremos morada. O sea que cuando nosotros creemos en el Señor Jesús, estamos creyéndole al Padre, creyendo al Espíritu Santo. Tenemos la Trinidad completa en nosotros. Dice, vendremos, haremos morada en vosotros. Si somos sus hijos, la Trinidad está en nosotros. Versículo 24, ante la pregunta de Judas, no el Iscariote, ¿verdad? Hizo el versículo 22, Jesús continúa explicándoles a sus discípulos por qué no se manifiesta al mundo de la misma manera. Jesús, a los que no le conocen, el que no me ama, dice, no guarda mis palabras. No tienen amor por él ni obedecen de corazón. Por lo tanto, no pueden manifestarse a ellos porque no son sus hijos. Él se manifiesta a sus hijos. Entonces, dice, si me obedecen, si me aman, guardan mis mandamientos. ¿Y qué es lo que va a pasar con los que les rechazan, con los que no aceptan a Jesús? Dice que para ellos habrá un juicio. Él vendrá a juzgar. Y los que rechazan, dice que habrá una retribución por ese rechazo. Dice que hay perdición, ¿verdad? Ahora aquí habla de que la idea es similar a lo que dice el versículo 11, donde anima a evaluar las obras, a ver qué es lo que hace cada uno, no para salvación, sino para la gloria de Dios, porque tendrá premio, ¿verdad? Pero también habla de que los que rechazan
ellos van a tener condenación, no por las obras, no por eso, sino porque rechazaron la salvación, rechazaron reconocer que Jesús es el Señor, que es el Salvador, que Dios, que necesitamos de Dios para ser salvos. Si rechazaron es por su decisión que van a tener la condenación. Dice que aquí el propósito es dar confianza y certeza a los discípulos de lo que Él está hablando es la verdad. Ellos tenían que confiar en su palabra y nos exhorta a nosotros a confiar en su palabra también. El versículo 25 dice que aquí Jesús empieza a contrastar algo y dice con lo que el Espíritu Santo haría más adelante. Y les habla que resalta de que hasta ahora podía hablarles porque había estado en medio de ellos, porque Él estaba con ellos, ¿verdad? Pero después de esto, que no tenía que ser motivo de tristeza cuando Él ya no estuviera con ellos, porque Él les iba a mandar al Espíritu Santo y que Él iba a continuar la obra del Hijo y que Él, el Espíritu Santo, iba a ayudarles, iba a consolarlos. A esto se refiere en ese versículo 26, cuando dice el Padre enviará al Espíritu Santo en mi nombre, es decir, en el lugar de Jesús vino el Espíritu Santo. Por eso el nombre consolador es lo apropiado, ¿verdad? Porque en su nombre, en el nombre de Jesús, o sea que en lugar de Jesús, Él envió al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros. El versículo 26, Jesús afirma que aunque Él no estará con ellos, el consolador sí estará con ellos para siempre. El Espíritu Santo está con nosotros para siempre. Este consolador, enviado por el Padre, dice, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús quería asegurarse que sus discípulos se sintieran amados y cuidados y también nunca estarían solos. El Espíritu Santo moraría en ellos y también les recordaría lo que Jesús les había dicho. Este consolador no solo traerá consuelo, sino que también les enseñará todas las cosas. Esto no parecía ser mucho, ¿verdad? Sin embargo, era probable que ahora podemos ver de que sí era necesario que el Espíritu Santo enseñara todas las cosas, porque ¿qué es lo que hicieron los discípulos? Después comprendieron en plenitud y después ellos cuando comprendieron en plenitud, porque al principio no entendían todo, pero después ellos pudieron recordar lo que Jesús les había enseñado y dice que los discípulos escribieron todas las enseñanzas de Jesús y que quizás no todas, porque dice que no alcanzarían los libros si hubieran puesto todo, ¿verdad? Pero dice que ellos escribieron lo que el Espíritu Santo les reveló que escribieran, que el Espíritu Santo les guió para que escribieran. Y esa parte fundamental es lo que nos ha dado como nacimiento el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento fue escrito por todos esos discípulos que estuvieron, ¿verdad?, con Jesús. Y vemos qué enseñanzas podemos sacar de cada una de ellas. Podemos ver que sí el Espíritu Santo hizo su obra, porque sí les hizo recordar todo lo que Jesús les había enseñado. Ahora, ¿de qué manera podemos adorar a Dios y confiar en Él? Pensemos, porque si estamos hablando de que Dios es tres en esencia, pero son tres personas diferentes y que se ha revelado a nosotros como Padre, como Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podemos adorarle? ¿Qué podemos hacer para reconocer los atributos de Dios? Eso nos motiva a que nosotros iniciemos un estudio de los atributos de Dios, sigamos estudiando su palabra, escudriñándola, viendo cuáles son esos atributos que Dios tiene, ¿verdad? Podemos usar la Biblia y a saber más acerca de Dios, que conozcamos y que defendamos la fe. La otra cosa que podemos hacer es agradecer a Dios cada mañana porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Tenemos que ser agradecidos, alabar a Dios por ese consolador que está con nosotros, que no estamos solos, que Él dice que el el Espíritu Santo hace un trabajo especial, uno que acomoda las oraciones que hacemos para Dios, ¿verdad? Tal vez no las decimos bien, pero el Espíritu Santo acomoda esas oraciones para que sean escuchadas. También el Espíritu Santo nos consuela, nos anima
y nos hace recordar de que somos sus hijos, que no estamos solos y que Dios tiene cuidado de nosotros, que somos amados y que somos cuidados. Otra cosa que podemos hacer es atesorar su palabra y adorar a Dios, ¿verdad? Agradecerle, tener una lectura devocional, agarrar su palabra, no como leer el periódico, ¿verdad? Que solo leemos los titulares y no ahondamos y no aprendimos nada muchas veces, sino que agarrar la palabra de Dios como es, la palabra de Dios. Tenemos un Dios trino, un Dios que se reveló a nosotros a través del Hijo, a través del Espíritu Santo y que vino a salvar y que tenemos al Espíritu Santo. Entonces tenemos que crecer en adoración. Como cristianos debemos adorar a Dios por haberse acercado a nosotros. No es nosotros que nos acercamos a Dios, Él se acercó a nosotros, por habernos salvado, por habernos revelado, ¿verdad?, su voluntad. Tenemos que dar gracias a Dios por poderlo conocer más y entender sus planes, porque vivir cada día agradecido es importante, procurando obedecer su palabra y tener dependencia del Espíritu Santo que mora en nosotros. O sea que podemos decirle, Señor, cada día pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, ¿verdad? Para tomar las decisiones correctas. Entonces, tenemos que darle gracias a Dios por su palabra, porque se ha revelado a través de su palabra, ¿verdad? Y pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para entender las verdades que son difíciles de entender y adorarlo, porque todo lo que Él ha hecho por ti y por mí. Tenemos que adorarlo, tenemos que ir en oración, tenemos que ir no solo para pedirle, sino para agradecerle, para reconocer sus atributos, ¿verdad? Porque Él, estamos hablando que es eterno, que es amor, que es bondad, estamos hablando que es omnisciente, que es todopoderoso, ¿verdad? Él, ¿cuántas cosas podemos estudiar de Él, aprender de Él? Tenemos que tomar una actitud de compromiso. ¿De qué? De conocer más a Dios, conocer más a nuestro Dios, agradecerle cada día por sus atributos y por sus perfeccionamientos, porque Él es perfecto. Y también otra forma de adoración es vivir, ¿verdad? En un estado de adoración, porque la adoración no solo es un canto, la adoración es una vida, es continua, cada día, que lo que hagamos sea para honra y gloria del Señor. Que el Señor nos ayude a hacer su voluntad, que nos guíe cada día. Oremos para terminar. Querido Dios, te agradecemos por haberte revelado en tu palabra, Señor, por aclararnos, Señor, que tú en tu amor infinito, siendo un Dios eterno, todopoderoso, Señor, y que tuviste misericordia de la humanidad, Señor, y que tú enviaste a tu Hijo, te revelaste a tu Hijo, Señor, tú lo enviaste para que Él diera a conocer al Padre. Y gracias también, Señor, porque tú enviaste al Espíritu Santo, Señor, porque está con nosotros, porque somos tus hijos. Señor, ayúdanos para que vivamos de acuerdo a lo que tu palabra dice. Bendice, Señor, a cada creyente para que pueda fortalecer su fe y pueda seguir confiando en ti, Señor, y sabiendo que no estamos solos, sino que tú estás con nosotros cada día. En el nombre de Cristo Jesús, te alabamos. Amén. Dios les bendiga, que tengan una buena semana.